Welcome to Magnificat TV News, dedicated to bringing you the news of the Church. Today is Wednesday, December 16th, 2020. The Pope has declared a Jubilee year dedicated to Saint Joseph, in which one may gain plenary indulgences for oneself and for the deceased. The Holy Father will visit Iraq in March. In January, the Pope will receive the Pfizer vaccine. The Vatican has signed an alliance with some of the world's largest corporations in order to make capitalism more aware of the poor. Abortion has been approved in Argentina. Now the vote in the Senate is missing, which could reject what the deputies have approved. The Pope has convoked the Jubilee year of Saint Joseph. During this year, one can gain plenary indulgence and apply it to oneself or a deceased loved one. With the apostolic letter Patris Corde, with the Father's heart, the Pontiff recalls the 150th anniversary of the declaration of Saint Joseph as patron of the Universal Church, and on this occasion, from December 8, 2020 to December 8, 2021, a year will be celebrated specially dedicated to him. To obtain a plenary indulgence, the conditions prescribed by the Church for this purpose must be met: sacramental confession, Eucharistic communion, and prayer for the Holy Father. In addition, at least one of the following conditions must be met. Meditate for at least 30 minutes on the Our Father prayer, or participate in a spiritual retreat of at least one day where a meditation on Saint Joseph is made. By performing a corporal or spiritual work of mercy, praying the Rosary as a family or among the bride and the groom, by entrusting daily activities to the protection of Saint Joseph, and by asking him to help those who have no work. Another option is to recite the Litany of Saint Joseph, or another legitimately approved prayer to Saint Joseph, praying for Christians who are suffering persecution. The faithful are urged to obtain the plenary indulgence, especially from March 19th to May 1st. On the feast of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph, on the 19th of each month and every Wednesday, which is dedicated to the memory of Saint Joseph according to the Latin tradition. Due to the epidemic, the indulgence is extended to the elderly, the sick, and all those who cannot leave their homes. It is enough for them to repent and promise to fulfill the three usual conditions when possible, reciting an act of piety in honor of the saint and offering God their sufferings. The Pope will get the Pfizer brand vaccine in January and travel to Iraq in March. It will be his first trip since the COVID-19 pandemic. The Holy See has announced that the Pope will travel to Iraq from March 5th to March 8th, 2021, a trip that will take him to Baghdad, the ore plain where Abraham lived, Erbil, Mosul, and Karakosh on the plain of Nineveh. It will be Francis's first outing outside Italy since November 2019, when he visited Thailand and Japan. Since 2014, the Pope has made between 4 and 6 apostolic visits outside Italy, with a maximum of 7 last year. Before the invasion of Iraq in 2003 and the fall of Saddam Hussein, there were between 1 and 1.5 million Christians in Iraq, a country with more than 30 million inhabitants. After the war that year and the occupation of the Nineveh plain by the Islamic State between 2014 and 2017, Christians have been reduced to about 300,000. St. John Paul II had already scheduled to visit Iraq from December 1st to December 3rd, 1999, but at that time Saddam Hussein decided to postpone the trip, which could not take place.
The Vatican has also informed that the Holy Father will get the vaccine against COVID-19 in January. The vaccine chosen is that offered by Pfizer, which has not used material from human fetuses to make it. For an inclusive capitalism. This is the project signed by the Vatican and the world's leading companies and investment funds. The Vatican is going to promote an alliance with some of the largest companies in the world, including Rothschild, MasterCard, Rockefeller, Johnson & Johnson, DuPont, Stella Lauder, Visa, Bank of America, and Alliance, to achieve an inclusive capitalism that imposes ethical principles on business and investment policies. The business and financial leaders who have signed up to this proposal represent more than 10.5 trillion in assets under management, companies with a market capitalization of more than 2.1 trillion, and 200 million employees in more than 163 countries. Leanne Forrester de Rothschild has pointed out that while capitalism has generated enormous prosperity in the world, it has also left many people behind, leading to the degradation of the planet. 131 votes for, 117 against, and 6 abstentions. This was the result of the vote in the Argentina Chamber of Deputies for the abortion law. The president of the Chamber of Deputies, Sergio Massa, agreed with the bloc leaders to shorten the debate that had been calculated at 30 hours so that it would not extend beyond 8 p.m. In spite of that, it lasted all night. Throughout the debate, all the usual arguments for and against abortion have been repeated. Outside the Congress, groups of citizens with green scarves, abortionists, and blue scarves, pro-life, were concentrated. The project, therefore, has received what is known in Argentina as media sanction. It must now go to the Senate for approval or rejection. 2 years ago, the Senate voted against it. The Pope has been involved in the debate and has asked for the law to be rejected. Our editorial this week is dedicated to explaining how plenary indulgence may be won for the deceased during this Jubilee year of St. Joseph. El arzobispo emérito de Filadelfia, Monseñor Chapit, ha intervenido en una cuestión que, al menos en Estados Unidos, se presenta bastante polémica. Es sobre si el futuro presidente de Estados Unidos, aún no está del todo decidido, Joe Biden, puede o no tomar la comunión. Biden se declara católico practicante y, por lo tanto, en alguna ocasión, no sé si el primer domingo que vaya a misa en Washington, pues irá a comulgar. El arzobispo de Washington, el cardenal George, ha dicho que por su parte no hay ningún problema en que comulgue. Sin embargo, Monseñor Chapit y otros han dicho que eso iría en contra de las leyes de la Iglesia. Una persona, un político, que apoya leyes abortistas está excomulgado. Además, es late sentencia, o sea, no hay que hacer excomunión explícita. Y Biden ya ha dicho que va a revertir todas las leyes antiaborto de Trump. Por ejemplo, apoyar el aborto económicamente, legislativamente, fuera de Estados Unidos. Apoyar instituciones proabortistas, grandes multinacionales del aborto como Planned Parenthood. O incluso obligar a las congregaciones religiosas a que financien métodos anticonceptivos y abortivos a sus empleados. Monseñor Chapit ha dicho que en estas condiciones dar la comunión a Biden será un gravísimo escándalo y que, por supuesto, provocará un gran disgusto entre muchos fieles católicos norteamericanos. A mí me ha recordado la postura de Chapit, me ha recordado a San Ambrosio.
el santo obispo de Milán se encontró con un problema grave. El emperador de Oriente, Teodosio, había llevado a cabo una masacre en la ciudad griega de Tesalónica porque había habido un levantamiento contra algunos representantes suyos, unos jueces, y ellos habían matado. Y él, como represalia, masacró, aniquiló una parte importante de la población de esa ciudad. Fue el año 390. No mucho después se presentó en Milán y pretendió, era católico, entrar en la catedral. San Ambrosio, el obispo de la ciudad, se plantó en la puerta y le prohibió la entrada y le recriminó públicamente lo que había hecho, que tenía las manos manchadas de sangre y que con esas condiciones él no podía entrar en la iglesia porque sería un escándalo y sería un antitestimonio. Bueno, pues Teodosio, el gran emperador, dio la razón al obispo, hizo penitencia pública y solo entonces pudo entrar y ser un católico normal. Estos obispos del pasado y del presente, repito, estoy hablando de Chapit, estos obispos son santos y son los que dan prestigio a la Iglesia y animan a los fieles a luchar por sus principios en medio de un mundo que es cada vez más agresivo contra nosotros. Otra polémica de esta semana, muy curiosa, ha sido la que ha surgido sobre el papel del Papa emérito. Un periodista muy próximo al Papa Francisco, Eugenio Scalfari, un periodista en Italia realmente prestigioso e importante, escribió un artículo en uno de los diarios fundados por él, La República, donde decía que la relación entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco era muy buena y que en el futuro ningún Papa emérito, ningún Papa gobernante, debería de hacer nada sin contar con la aprobación del Papa emérito. Es decir, que el Papa que estuviera en ejercicio, si hay papas eméritos, tendría que consultar con el Papa emérito antes de tomar una decisión para evitar un problema en la Iglesia. Bueno, esto era la opinión de Scalfari, pero repito, alguien próximo al Papa Francisco. Pero es que unos días más tarde, el cardenal Peel, después de todas sus aventuras en la cárcel en Australia, no solo ha publicado su libro de memorias de la cárcel, sino que también ha hecho unas declaraciones donde ha hablado de este tema. Y ha dicho que el Papa emérito no debía de vestir la sotana blanca, debería de regresar al grupo de los cardenales y que debería de estar guardando siempre silencio públicamente. Los medios de comunicación, sobre todo en Italia, se han interesado mucho sobre este asunto y se han sorprendido diciendo, vamos a ver, la izquierda, Scalfari se declara a sí mismo ateo y es muy próximo al antiguo Partido Comunista. Bueno, la izquierda apoya a Benedicto, mientras que la derecha, los conservadores, cardenal Peel, los conservadores están criticando a Benedicto. Esta es una interpretación, ciertamente, de lo que ha ocurrido, la más evidente, pero ¿es de verdad de eso de lo que se trata? ¿Se está hablando del Papa Benedicto o ambos, Scalfari y Peel, están hablando del futuro? De cómo tiene que ser la relación del próximo Papa, mientras que Scalfari está diciendo que el próximo Papa emérito tiene que tener un peso en el gobierno de la Iglesia. El cardenal Peel está diciendo que el próximo Papa que salga elegido tiene que estar totalmente libre para gobernar la Iglesia. Una polémica interesante que tendrá que resolverse, me imagino, en un próximo futuro. Pero, sin duda, lo más importante de esta semana, sin duda, ha sido la proclamación de un año jubilar dedicado a San José. Es un gran acierto del Papa Francisco, es algo que tenemos que agradecerle. Aprovechando que se cumplen los 150 años de la proclamación por el Papa Pío IX, el Beato Pío IX, el patronazgo sobre la Iglesia Universal de San José, el esposo de la Virgen María, el Papa Francisco ha querido hacer este año, proclamar este año jubilar, destacando las virtudes del Santo Esposo de María, haciéndolo además muy bien, muy desarrolladas en la bula de proclamación,
pero sobre todo permitiendo que se gane con muchísima facilidad la indulgencia plenaria. Realmente es un gran don, porque en este tiempo de la epidemia ha habido mucha gente que ha muerto sola, sin estar con sus familiares, y sus familiares no han podido estar a su lado de ninguna manera, han estado aislados en los hospitales. Incluso, en muchos casos, aún no han podido ni celebrar los funerales porque las iglesias están cerradas o con un culto muy reducido. De esta manera, gracias a este año jubilar, se va a poder ganar la indulgencia plenaria por todos esos y por otros, por supuesto, familiares difuntos. Es una cosa extraordinaria, es un gran don. Y además el Papa lo ha puesto realmente fácil. Hay unas condiciones para la indulgencia variadas, pero por ejemplo una de ellas se limita a rezar una oración a San José, otra a hacer una obra de misericordia, por supuesto, además de las habituales, como son la confesión, la comunión y después una oración por el pontífice. Está al alcance de nuestra mano, al alcance de la mano de cualquiera, ganar la indulgencia por nuestros difuntos, sacar su alma del purgatorio, suponiendo naturalmente que estén allí. Pero viene un problema, hay un problema. ¿De verdad se van a enterar los fieles católicos de esta posibilidad extraordinaria? ¿Cómo se van a enterar si los medios de comunicación no lo han contado, salvo algunos online? ¿Cómo se van a enterar si la mayor parte de sus pastores no le van a decir a esos fieles lo que el Papa ha aprobado? De nuevo, estamos ante el mismo problema, pero tienen fe. Muchos sacerdotes hoy tienen fe. Tienen la fe de la Iglesia, creen en la vida eterna, creen en el purgatorio, creen en el valor de la oración por vivos y por difuntos. Tienen fe. Y ahí está la prueba. ¿La tienen o no la tienen? En función de si van a ayudar a sus feligreses a que se beneficien de este regalo que nos ha otorgado el Papa Francisco, para que puedan ayudar a aquellos miembros de la Iglesia, que en este caso sería de la Iglesia purgante, que están necesitando nuestras oraciones. De nuevo, repito, hay que preguntarse, ¿estamos como ovejas sin pastor o tenemos pastores que cuidan y que enseñan a sus ovejas? Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date on what is happening in the Church, please follow us online at www.catholicosonline.org. We will see you next week, God willing.